Las condiciones para la invasión de Europa y el estallido de la Tercera Guerra Mundial ya están en marcha. Y todo comienza en un frente que casi nadie está mirando. Un punto clave, silencioso pero explosivo. Los datos están a la vista y se aceleran día a día. El colapso interno de Europa no es casual, es la antesala de la guerra. Desintegración social, rebelión interna, caos ideológico, islamismo, será el terreno perfecto para que lleguen los ejércitos de afuera. Y mientras todos miran hacia otro lado, a Ucrania, por ejemplo, el verdadero detonante interno se está activando. Quédate porque lo que vas a ver va a cambiar tu forma de entender lo que viene. En marzo de 2025, la monja nordestina brasileña tuvo una visión en oración. Vio París desierta, hospitales colapsados, caos en las calles, y una voz le dijo, algo grande está por venir. Muchos pensaron en una catástrofe natural, pero podría ser que la guerra interna ya había comenzado, porque Francia está fracturada. Hoy lo reconocen incluso quienes antes lo negaban. El propio presidente Macron lo admitió en televisión. Hay zonas de no derecho, barrios donde el Estado no entra, donde rige otra ley, donde la policía es recibida con piedras o armas. Y la violencia se repite con el mismo patrón. Jóvenes de segunda o tercera generación inmigrante, desempleados, resentidos, organizados por redes sociales y amparados por un aparato ideológico que justifica su violencia. Francia se ha convertido en un laboratorio de este caos. Lo que antes eran protestas puntuales, hoy es una guerra cultural sostenida. Las imágenes se repiten. Iglesias vandalizadas, estatuas destruidas, escuelas incendiadas. Los símbolos tradicionales como la cruz, la bandera, la lengua son ahora los objetivos. Y a esto se suma una radicalización religiosa que se alimenta en los suburbios. En varias escuelas, las niñas ya no asisten a gimnasia ni a clases mixtas. Y los docentes son amenazados y hablan de laicismo. Francia ha entrado en lo que muchos expertos llaman la fase preinsurreccional. No hay un frente de batalla, pero hay miles de células latentes que esperan un motivo para estallar. Y Francia no es la excepción, es solo el primer síntoma visible. En Reino Unido, la ex ministra del Interior, Suella Braverman, admitió que su país está al borde del colapso social por exceso de migración. En Alemania, el canciller Olaf Scholz reconoció que la integración ha fracasado. En Suecia, uno de los países más abiertos, se contabilizan más de 60 zonas no-go donde la ley estatal ya no se aplica. La fórmula fue siempre la misma. Fronteras abiertas, subsidios sin condiciones, eliminación del cristianismo, criminalización del patriotismo. Y el resultado, un continente sin identidad, sin fe y sin capacidad de defenderse. Y ahora el monstruo se revuelve. Los gobiernos valoran más a los inmigrantes ilegales que a sus propios ciudadanos. Y eso está generando una fractura no solo cultural, sino existencial. Lo que hoy vive Europa no surgió de un día para otro. Se preparó durante décadas. Fue el resultado de decisiones políticas, manipulaciones ideológicas y silencios cómplices. Primero, el colapso demográfico. Europa dejó de tener hijos. Países como Italia, España y Alemania tienen tasas de natalidad por debajo del reemplazo desde hace décadas. Y el envejecimiento masivo dejó vacíos laborales, usados como excusa para importar millones de extranjeros. Segundo,
El multiculturalismo impuesto se transformó en dogma. La identidad cristiana y nacional fue desplazada por una narrativa que glorifica lo diverso y culpabiliza al europeo. El resultado: sociedades desarraigadas y pueblos sin defensa cultural. Tercero, la fractura entre las élites y el pueblo. Las decisiones sobre migración, religión, cultura o educación son tomadas por tecnócratas que viven en barrios blindados, pero exigen tolerancia a quienes sufren la violencia en carne propia. Nada de esto fue accidente. Fue una demolición planificada. Cuarto, las políticas migratorias de la Unión Europea. Se prohibieron controles fronterizos nacionales y se presionó a países que defendían su soberanía. La burocracia de Bruselas protegió más los derechos de los migrantes ilegales que los de los ciudadanos europeos. Quinto, la censura. Los grandes medios y las universidades borraron el debate real. Cualquier mención a los problemas de convivencia, violencia o crimen dentro de comunidades migrantes era etiquetado como discurso de odio. Se persiguió al que alertaba. Sexto, la Iglesia. Mientras se consolidaba la islamización silenciosa, desde el Vaticano se promovía una apertura migratoria sin condiciones en nombre de la caridad malentendida. Muchos obispos alentaron el acogimiento indiscriminado, mientras los católicos fieles eran llamados retrógrados o xenófobos. Y la división interna entre clérigos progresistas y tradicionales paralizó cualquier reacción clara. Durante años, advertir sobre este colapso era considerado extremismo. Pero hoy las propias élites lo admiten. En Reino Unido, un experto del King College en estudios de guerra, David Betts, declaró públicamente que su país se está preparando para una guerra civil. No una guerra contra Rusia, sino una guerra interna entre el gobierno y una parte creciente de la población. No es un conflicto externo lo que preocupa a las autoridades británicas. Es la posibilidad de un levantamiento ciudadano, de una ruptura interna. Y eso es exactamente lo que se está incubando en Francia, en Bélgica, en Alemania. Las instituciones ya no tienen legitimidad y las Fuerzas Armadas entrenan para conflictos urbanos. Y el enemigo ya no está afuera, está adentro, vive ahí, cobra subsidios y espera. El escenario está servido. Hace más de un siglo, una mística francesa llamada María Julia Jaeni habló de que esto vendría. Dejó cientos de mensajes supuestamente del cielo, y entre ellos uno especialmente impactante. Anunció que Francia caería desde adentro, que París ardería, que el gobierno huiría, que se instalaría un poder anticristiano en la capital y que eso sería el inicio de una guerra continental. Dijo que se prohibiría la misa, que los fieles serían perseguidos y que todo empezaría con una rebelión islamo-izquierdista. No como invasión militar, sino como destrucción interna planificada. Parece una descripción de los titulares de hoy. Según esa misma revelación, la insurrección llegará al punto en que el propio Palacio del Elíseo será evacuado. El poder legítimo huirá y un nuevo régimen, una alianza de revolucionarios y radicales islámicos, tomará el control. El Sacré-Cœur de Montmartre, uno de los templos más visibles de París, será ocupado y usado como sede del nuevo gobierno. Las cárceles serán abiertas, la propiedad privada quedará abolida de facto y se prohibirá el culto católico por un tiempo. La iglesia institucional no sabrá qué hacer. Algunos obispos callarán, otros buscarán pactos, pero los fieles serán abandonados. Se repetirán los tiempos de los mártires. Nada de esto suena lejano. Las estructuras están tan debilitadas que bastaría un pequeño detonante
para que se pierda el control definitivo. Y en Italia, Jaeni menciona un nombre, Arcel de la Torre, un líder de origen germano-pakistaní que tomará el poder en Italia por invitación de sus aliados. Nadie sabrá bien quién lo puso ahí, pero ejercerá el poder con brutalidad. En Nápoles, su bastión, se iniciará una purga contra religiosos católicos. Iglesias cerradas, seminarios destruidos, sacerdotes asesinados. Se legalizará el anticristianismo e Italia seguirá el camino de Francia. Y mientras Europa se descompone desde adentro, las potencias enemigas observan y esperan. Desde el este, Rusia iniciará una guerra relámpago, Bielorrusia, Polonia, Alemania, Suiza hasta el Rin. Y según la profecía, fuerzas de países musulmanes desembarcarán en Andalucía, la Costa Azul y el sur de Italia. No como refugiados, sino como ejército de ocupación. Aprovecharán el caos y ocuparán territorios. Francia quedará cercada y sin aliados, porque según Jaeni, Estados Unidos no acudirá, ya sea por desastre interno, colapso político o conflicto en el Pacífico. Y en ese contexto de invasión militar, el Papa es expulsado del Vaticano, obligado a huir o esconderse. Y finalmente muere en el exilio, como mártir, mientras otro Papa ilegítimo ocupa su lugar en Roma. Sin embargo, en medio del desastre vendrá la ayuda del cielo. Aparece el gran monarca que se llamará Enrique V de la Cruz, según María Julia, y con apoyo divino libera a Francia y nombra un papa elegido por Dios. Y ambos lideran la restauración de la fe en el continente después de la Gran Guerra. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre cómo se están acelerando las condiciones necesarias para el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Ahora, si te gustó esto que contamos, marca que te gusta este video y compártelo con tus amigos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal activando la campanita en todas, así no te pierdes nuestros videos. Y si quieres apoyar las investigaciones del equipo de este canal católico, puedes hacerlo a través de Patreon o desde YouTube. Y me gustaría preguntarte si crees que el caos interno es solo casualidad o parte de un plan mayor para destruir Europa. Que Dios te bendiga y te fortalezca para lo que viene.